Muy buenas noches y muy buenos días. Todavía acá es jueves 30 de octubre de 2025 y pues hoy en De qué hablan vamos a tocar un tema de que no he conversado mucho porque vamos a hablar respecto del resultado de la conversación entre Xi y Trump. Cuestión de que no había hablado de ello porque, obvio, en De qué hablan, hablamos de qué cosas se han hablado. No hablamos de conspiraciones o cuestiones de especulativas, ¿verdad? Así pues, de que para ayudarnos el día de hoy con respecto a la geopolítica global, pues que está en un punto crítico, vamos a utilizar como referencia el análisis del experto Alexander Mercouris, que ha analizado el desarrollo más de los más recientes y nos ayuda a entender el complejo juego entre China y Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump. Así que número uno, el deterioro de la relación de socios a rivales, ¿verdad? Las relaciones entre Beijing y Washington han estado en un declive constante que pues se aceleró bajo la última administración. El consenso en Estados Unidos ha pasado de ver a China como un simple socio económico a considerarla como un gran rival geopolítico, no es ningún secreto. Aunque Mercouris disputa que China sea una amenaza geopolítica en el sentido estricto, hay tres puntos de fricción cruciales que alimentan la tensión. Y la primera sería la rivalidad económica, la creencia en que Estados Unidos, el ascenso económico de China debe ser detenido o revertido. Eso es lo que se interpreta, que Estados Unidos tiene temor de que China sea más grande, más poderosa en el sentido económico, pero no hay que olvidar también el sentido militar. Tecnología, la preocupación por el avance científico y tecnológico chino, lo que ha llevado a la administración anterior a imponer severas restricciones a la exportación de alta tecnología a China. Y esto es una cuestión que siempre a los estadounidenses les sale tiro por la culata, porque lo mismo hicieron con los rusos. ¿Y qué pasó con los rusos? Los rusos se adaptaron y se modernizaron de acuerdo a las restricciones. Obvio que con el talento que tienen los chinos, eso era de esperarse también. A los chinos les restringieron los chips, les restringieron la tecnología avanzada, pues los chinos han creado la misma de ellos. Y en esto quiero también agregar, esto no lo dice Mercurio, esto lo digo yo de mi parte investigativa. Eh, Hablaba con un experto ingeniero ruso y me contaba de que una de las cosas que está sucediendo, un fenómeno que está sucediendo en Rusia en este momento, es de que Rusia se está desenganchando de partes chinas en muchos aspectos de tecnología avanzada. Y esto se debe lógicamente por la situación en la que se encuentra en este momento Rusia, que está pues en un estado de guerra, hay que decirlo, está en un estado de guerra, no está en un estado normal y pacífico, está en un estado de guerra. Por lo consiguiente, se encuentra en un proceso industrial bélico. Al tener un estado industrial bélico, los procesos burocráticos se minimizan. Entonces, así, los ingenieros creativos tienen más oportunidad de crear flujos de producción, reemplazar partes y ser más creativo con las partes. Consecuentemente, han empezado a eliminar partes chinas de muchos, por ejemplo, los drones, y están empezando a crear sus propias partes, reemplazando las partes chinas por partes rusas. Esto es un gran avance y una gran ventaja que Rusia está tomando en este momento. Ahora, Rusia nunca no ha sido la única. Hay que recordar de que una de las máximas potencias industriales avanzadas, pues fue Alemania, y en cierto modo fue también por su capacidad que logró durante la Segunda Guerra Mundial. En ese momento que tenía un proceso industrial bélico. Es que no es el mismo a un proceso normal donde reina la burocracia y un montón de requisitos que seguir, ¿no? Cuando estás en guerra tienes que producir lo que tienes que producir, y aquí es donde los países pues tienen, como Rusia, pueden apreciar la ventaja y salir avanti. Ahora, China no está en ningún conflicto bélico por el momento, pero
siempre está siendo intimidado por su adversario estadounidense. Consecuentemente, China toma sus medidas y su avance tecnológico y económico pues está al pie de la letra. Como les digo, a los estadounidenses siempre les sale el tiro por la culata, ¿verdad? Como lo decimos en mi tierra. Y por supuesto las tensiones geopolíticas, esas fricciones constantes por Taiwán y el famoso superávit comercial chino. Número 2, Trump y los aranceles como arma geopolítica, ¿verdad? Cuando Donald Trump regresó a la presidencia, escaló estas políticas de nuevo, porque en su tiempo también, en su primer término, empezó con estas políticas de aranceles, tarifas y sanciones. Pues 3 meses de intensificación de la retórica de presión geopolítica, incluyendo el refuerzo de alianzas con Japón y Filipinas. En abril se impusieron aranceles masivos contra China. Inicialmente, estos aranceles se vendieron como una medida proteccionista, podríamos llamarle, para apoyar, según Donald Trump, la reindustrialización de Estados Unidos. Sin embargo, pronto quedó claro que el verdadero enfoque de Trump que es el giro clave de todo esto. Trump utiliza los aranceles como una herramienta de coacción geopolítica. Es decir, no solo para proteger el mercado, sino para extraer concesiones de otros países en cuestiones políticas y de seguridad internacional. Y esto acompañado que él se cree que con su personalidad divina, él puede coaccionar a cualquiera, ¿no? Pero bueno. Consecuentemente tenemos la guerra comercial. Ese impacto y la falsa tregua, ¿no? La respuesta de China fue simétrica, escalando los aranceles a niveles astronómicos, vulnerabilidades de Estados Unidos. China respondió limitando las exportaciones de tierras raras y otros subcomponentes claves, afectando a las industrias estadounidenses de alta tecnología y el sector automotriz. Además, los aranceles chinos golpearon la producción de soya y la agricultura estadounidense. Ojo, que aquí no hay que olvidar también de que la industria armamentista estadounidense también depende de todas estas tierras raras que, pues, sabemos que no es ningún secreto. China tiene el 90% del monopolio de estas tierras raras a nivel mundial, ¿no? Así que la tregua rota. Ante la creciente presión económica interna en Estados Unidos, se negoció una reducción de aranceles y una pausa de represalias en Madrid, ¿se recuerdan? China esperaba que esta tregua condujera a negociaciones formales para un acuerdo comercial duradero. Pero esto nunca sucedió. Y es que este es el gran problema que tenemos con la administración de Donald Trump, que hace este flip-flop. Un día sí, un día no, el otro día quizás, el otro día también quizás, o mejor no, o mejor sí. Nadie puede tomar en serio a Estados Unidos. En su lugar, dio un paso asombroso en agosto, intentar imponer tasas portuarias a los barcos de construcción china que atracaran en puertos estadounidenses, indicando que el objetivo no era el comercio, sino la escalada constante. Así que, con todo esto, China contraataca y nos encontramos con el retroceso de Trump. Trump, como decimos en mi tierra, se chivea, se hace para atrás. La venganza de Beijing y el pánico de Washington. La escalada de Trump, especialmente con la amenaza de tasas portuarias a barcos de construcción china, provocó una furiosa reacción en Pekín. China tomó una medida clave. Marco regulador de tierras raras. De esto hablamos en su momento, ¿verdad? China anunció la creación de un marco regulador para las exportaciones de tierras raras, materiales vitales para la alta tecnología. Este modelo imitaba el control, imitaba el control espejo de Estados Unidos, que ha tenido sobre las exportaciones de tecnología desde los años 50. O sea que lo que los chinos han hecho acá no es algo nuevo, sino solamente es una reacción espejo. Esta decisión provocó una reacción de pánico en Washington. El presidente Trump amenazó con aranceles del 100% y funcionarios estadounidenses predijeron el colapso de la economía china. Sin embargo, pronto prevalecieron las cabezas más frías. Obviamente estamos hablando de China, ¿no?
La debilidad de Estados Unidos por la fuerza del compromiso, ¿no? Aquí toca la realidad económica que se ha impuesto. La guerra comercial de la primavera demostró que China está en una posición más fuerte para capear este tipo de conflicto económico que Estados Unidos quiere imponer. Esto, por supuesto, crea el reavivar de la guerra comercial, pues que se ha convertido en seria y desastrosa, ¿verdad? Esto ha forzado un cambio drástico en la retórica de Trump, quien pensó hablar del presidente Xi Jinping de manera mucho más educada. Pero hay ciertos matices acá y muchos han hablado de los gestos y las posturas entre Xi Jinping y Donald Trump. Muchos hablan de esa postura de Xi Jinping del lado derecho, donde él está pues en una posición como, ahí está el Donald Trump. Y Donald Trump hablando mucho, hablando demasiado. Y en cierto modo, yo no sé si ustedes vieron estas imágenes, pero yo las interpreté que Xi Jinping lo ignoraba. O solamente lo dejaba como, son mosquitos. Los mosquitos de vez en cuando muerden y pican, pero son mosquitos. Esa ha sido mi impresión personal, pero me he estado dando cuenta que no soy el único con esta impresión. Muchas personas que leen gestos psicológicos, por supuesto yo no tengo experiencia en esto, no voy a hablar de ello, pero también están de acuerdo con esto. La posición de Xi Jinping fue una posición de superioridad y la de Donald Trump de un ¿cómo se dice? Limosnero. Así que nos encontramos con el gran retroceso, the wall back de Estados Unidos, ¿no? El camino, los pasos para atrás de Estados Unidos. Esa cumbre en Corea del Sur y las reuniones comerciales subsiguientes revelaron un retroceso significativo por parte de la administración de Donald Trump. Esas medidas de salami slicing, de cortando el salami, Estados Unidos redujo a la mitad del 20 al 10% los aranceles adicionales impuestos a China bajo el pretexto de la lucha contra el fentanilo. ¿Ok? No hay que confundir esto con una reducción al resto de las cosas, porque eso es lo que me he dado cuenta que muchos blogueros están malinterpretando. No, es solamente relacionado al fentanilo. No al resto de las cosas. Al resto de las cosas se redujo de un 55% a un 45%. Algo puramente simbólico, significativo, como para que Donald Trump pudiera dar cara de que algo ha hecho en esta cumbre, de que algo positivo ha salido de esta conversación con Xi Jinping y pueda dar cara en Estados Unidos. Así que nos encontramos con la libertad condicional. The probation, la aprobación de China, ¿no? El Ministerio de Comercio chino, una entidad inmensamente, yo diría, poderosa, respondió a este retroceso con una libertad condicional para Estados Unidos. La tensión sobre tierras raras. Estados Unidos ha afirmado que China se comprometió a retrasar la plena implementación del marco regulador de tierras raras por un año. La condición de China aclara que si bien extenderán la tregua comercial de Madrid por un año, el retraso en la regulación de tierras raras es estrictamente condicional a que Estados Unidos continúe con el proceso de revertir todas las medidas agresivas tomadas en los últimos meses. ¿Ok? Ahora aquí vamos a ver si realmente Donald Trump puede gobernar, porque esto es lo que ha recibido de Xi Jinping. Esto es lo que supuestamente se tiene que implementar, pero sabemos que no va a ser así. Sabemos que Donald Trump no puede controlar a la gente en Estados Unidos, no puede controlar a la gente que está arriba de él. Consecuentemente, ya vamos a ver que va a haber un paso para atrás más grande todavía. En resumen, China ha puesto a Estados Unidos a prueba por un año. Qué vergonzoso, ¿no? La superpotencia mundial de Estados Unidos, el hegemón mundial, pues ahora está a prueba. La tregua comercial no es un acuerdo de paz,
sino una tregua condicionada que exige la buena conducta de Washington. ¿Oye? Si te portas mal, te jalo las orejas. Así que China contraataca y nos vemos con el gran retroceso de Donald Trump. La escalada de Donald Trump, especialmente con la amenaza de tasas portuarias a barcos de construcción china, provocó una furiosa reacción de Beijing. China tomó una medida clave y impuso este marco regulador de tierras raras. China ha anunciado la creación de este marco regulador y pues bueno, ya podemos ver las consecuencias. Y bueno, hablemos de esos temas prohibidos. Taiwán y el petróleo ruso. La reunión entre Trump y Xi reveló dos temas que, aunque cruciales para Estados Unidos, pues fueron evitados para no hacer naufragar la tregua comercial. Taiwán, pues que es la línea roja de China. Trump afirmó que el tema de Taiwán no fue discutido. Esto también lo afirma Alexander Mercuris, donde dice él de que China decidió no mencionarlo. La prensa china ha sido categórica, reiterando que la reunificación es no negociable y una línea roja. Xi y sus funcionarios optaron por priorizar los temas comerciales inmediatos. O sea que el tema de Taiwán se hizo a un lado y Donald Trump no hizo ni pío, no dijo nada al respecto. Ahora, el petróleo ruso, un tema completamente intocable. Trump admitió que no presionó a Xi sobre las compras chinas de petróleo ruso. Y la razón es obvia. Cualquier intento de discutir esto habría destrozado las negociaciones comerciales. China es el principal comprador de petróleo ruso y no hay ninguna posibilidad de que deje de hacerlo. O sea que nos podemos dar cuenta que Donald Trump llegó a esta cumbre o a esta reunión con Xi Jinping con las manos vacías. Él pensó, yo diría que con su gran personalidad y sus palabras mágicas y sus posts en Truth Social, iba a intimidar a Xi Jinping y que lo iba a coaccionar a hacer lo que él quería. Esos tiempos han pasado. Ahora, hablemos de India y la preparación rusa para la guerra económica. Porque mientras tanto, los principales actores del mercado energético se están ajustando a la última ronda de sanciones de Estados Unidos contra las petroleras rusas Lukoil y Rosneft. India mantiene la compra. El gigante petrolero estatal de India confirmó que continuará comprando petróleo ruso, acogiéndose a la letra de las sanciones, es decir, evitando el trato directo, sino a través de intermediarios para mantener el flujo comercial. Y Lukoil y Gonbor, se confirmó que Lukoil está transfiriendo masivamente sus subsidiarias extranjeras a Gunvor, una empresa suiza con profundos lazos históricos en la industria petrolera rusa. Gunvor actuará como el intermediario necesario para mantener el comercio con India. Estos movimientos demuestran algo crucial. Rusia está completamente preparada para estas sanciones. Para que los que dicen por ahí que esto tomó por sorpresa a Rusia y que esto iba a damnificar realmente la economía de Rusia y que la está damnificando, pues aquí ya tienen la respuesta. Rusia está preparada y la estrategia, el plan, se llama Gunvor, una empresa suiza con profundos lazos históricos en la industria petrolera rusa. Así es sencillo. Así que nos encontramos con la confianza del Kremlin ante el asedio económico. Mercuris confirma que a través de fuentes internas del Parlamento de Duma, en la Duma, que Rusia ha anticipado una guerra económica total de la administración Trump desde el inicio. Y aquí se habla pues de anticipación total. El Kremlin era plenamente consciente de que Trump buscaría una guerra económica total para sofocar las exportaciones de energía y forzar concesiones en el conflicto de Ucrania. Bueno, esto no es nada nuevo, pero es interesante escucharlo por la voz de la Duma, ¿no?
Consenso de resistencia. Existía un consenso unánime en el Kremlin de que Rusia no cederá ante esta coacción económica sin importar las medidas. Y las contramedidas listas. Rusia no solo esperaba el asedio, sino que estaba preparándose activamente con sus contramedidas con mucha antelación, lo que explica la eficiencia con la que se han sorteado las últimas sanciones. Y esto no es nada nuevo, no es ningún secreto. Todos nosotros que seguimos este conflicto casi que todos los días, pues hemos sido testigos de ello. Así que la conclusión sería que la tregua entre Trump y Xi es frágil y condicional. Pero el factor más estable en el tablero es la determinación de Rusia y su preparación para resistir la guerra económica total que se avecina bajo la amenaza de un segundo mandato de Donald Trump. Ahora hablemos del contraataque ruso y la diplomacia condicional de Xi. Aquí el Kremlin no solo se preparó para el asedio económico de Trump, sino que estaba tomando medidas de contragolpe. Y empecemos por la retirada nuclear. Rusia se ha retirado completamente del acuerdo con Estados Unidos sobre la eliminación de material de desechos nucleares, diseñado para evitar uso en armas. La amenaza del uranio. Se espera que Rusia tome más medidas, posiblemente suspendiendo o deteniendo por completo las exportaciones de uranio a Estados Unidos. ¡Tarán! Tal como lo ha amenazado, esta jugada sería un golpe directo a la cadena de suministro energético de Estados Unidos, y que eso es lo que Estados Unidos realmente necesita ahora. Estos movimientos son una señal clara. Rusia no se doblegará ante la coacción económica y está dispuesta a escalar la tensión en áreas estratégicas. Xi Jinping, la cortina de humo del viaje de Trump. Esa reunión entre Trump y Xi, aunque crucial yo diría, estuvo marcada por la diplomacia condicional y la manipulación de la narrativa por parte de Donald Trump. La no invitación. Trump anunció públicamente que visitaría China en abril y que Xi le haría una visita recíproca. Sin embargo, el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores chino fue mucho más cauto. Solo se comprometieron a mantener interacciones regulares. Mercurius lo califica como un típico Trump. Y yo comparto la misma opinión. Este es el típico Trump, que habla, propone, dice cosas grandes solamente para intimidar o para intentar coaccionar. Pero ya nadie lo toma en serio. Y lo sigue haciendo de todas maneras. Así que el magnate de Donald Trump pide una invitación y toma la ausencia de un rechazo como una aceptación. Temas pendientes. El tema de TikTok sigue sin resolverse, a pesar de las implicaciones estadounidenses de que está cerrado, lo que subraya la cautela china para no comprometerse a nada. Y nos encontramos con Ucrania, el desastre final. La situación para Ucrania y Occidente es calificada por Mercurius como catastrófica. Golpe de martillo masivo. Rusia continúa realizando ataques combinados de misiles y drones, a menudo de forma diaria y masiva, contra la infraestructura energética de transporte industrial de Ucrania. Hoy en la mañana miraba que habían ataques inmensos. Encontraba un mapa donde se miraba que Rusia atacó bastante, no solamente la parte central de Ucrania, pero también el oeste lejano. Se atacaron varias fuentes eléctricas, termoeléctricas, no termonucleares, termoeléctricas, y pues la defensa aérea fue inoperante. La defensa aérea ucraniana parece estar esencialmente inoperativa. El efecto acumulativo de estos ataques es devastador. La narrativa rota. Ya no hay
una discusión en los medios occidentales sobre cómo Occidente podría revertir esta situación. La narrativa de los ataques de pinchazo de drones ucranianos contra Rusia no es en ningún sentido análoga a la efectividad y escala de los ataques rusos contra Ucrania. Esto que los ucranianos están intentando hacer en Belgorod de destruir la presa, pues Zelensky y compañía lo deberían de pensar muy bien, porque los rusos pueden contraatacar destruyendo la presa en Kiev. Y ojo, como les digo, a mí no me gusta especular y hablar de conspiraciones, pero sí hay ciertas profecías de ciertos monjes ortodoxos, ciertos religiosos. No estoy hablando de brujos, sino que de monjes religiosos, de que ellos previeron que Kiev iba a ser inundada en este conflicto. Y no solamente es un santo monje, son varios que hablan de esta posición de que esto va a suceder algún día. Y yo veo que si los ucranianos siguen atacando Belgorod, si ustedes se ponen a leer las noticias rusas y los comentarios de la gente rusa, los rusos están pidiendo una reacción reflejo. Y no contra un pueblito ucraniano. Lo están pidiendo contra Kiev. Le están demandando al gobierno ruso, al ejército ruso, que empiecen a atacar de igual manera la presa de Kiev. ¿Ustedes se imaginan la catástrofe que esto conllevaría? Por supuesto que esto sería inmediatamente el fin de esta guerra, porque Kiev sería soterrado, quedaría inundado completamente. Pero esto es lo que está buscando Zelensky. Así que nos encontramos con el camino a la separación definitiva. El análisis de Mercuris concluye que esta guerra entre China y Estados Unidos solo es un momento de pausa antes del divorcio completo. Ambas partes usarán este tiempo no solo para negociar, sino para desarrollar alternativas económicas y tecnológicas. China profundizará y se expandirá en los BRICS y los nuevos sistemas de pago. Estados Unidos intentará resolver su dependencia de las tierras raras, aunque Mercuris duda de que puedan hacerlo en el plazo que las negociaciones requieren. La única relación que permanece intacta es la de Rusia y China, y en medio de un tablero global que se dirige hacia una inestabilidad sistémica, ¿verdad? Ahora, esto es lo que he recopilado de este gran analista inglés griego, Alexander Mercuris, al cual yo admiro mucho. Pero también les quiero presentar el lado ruso. Cómo los rusos han captado esta reunión entre Xi y Trump. Así que vamos a dirigirnos a este artículo de opinión que empieza diciendo de que se acordaron negociar entre Xi y Donald Trump, pero no se puede ceder uno al otro en estos términos. Sobre todo este último, ya que Estados Unidos es incapaz de competir en igualdad de condiciones con China. ¿Quién de ellos logrará arrebatarle al otro la hegemonía global? Dependerá de Rusia. Aquí ellos ponen a Rusia como el pivot, como el pivote, ¿no? Se dice que ese es el resultado de la cumbre de Busan. Y una cosa más, Washington y Pekín no interferirán en la guerra de Moscú en Ucrania en el formato actual. Esto es una cuestión de que Mercuris no lo ha mencionado, pero sí yo lo he encontrado ya en varios artículos rusos y algunos estadounidenses neutrales, donde se hablan pues de que básicamente el mensaje que Trump recibió de Xi es: déjalos pelear y a ver qué sucede. En esos términos. Así que ese es el resultado de la cumbre de Busan. Y una cosa más, Washington y Pekín no interferirán en la guerra de Moscú en Ucrania en el formato actual. Así que tras una visita triunfal, en las palabras a Japón, que se negó a dejar de comprar petróleo ruso, cuestión de que hay que darle un énfasis, Japón se ha negado dejar de comprar petróleo ruso.
O sea, van a seguir comprando petróleo ruso. Y una decepcionante visita a Corea del Sur, que no invertirá $350 mil millones en la economía estadounidense a menos que Seúl aporte la misma cantidad. Trump se reunió con Xi Jinping en Busan y sufrió una gran derrota. Esto es como lo ven los rusos, esto es como lo interpretan los rusos. Ellos dicen también que las conversaciones en la base aérea surcoreana duraron 1 hora y 40 minutos, tras las cuales, después de estrecharse la mano, los líderes se retiraron. En consecuencia, la fantástica relación de larga data, en palabras de Trump, quedó y sigue quedando como un sueño. Y es que lo que pasa es que ni siquiera hubo rueda de prensa. No hubo rueda de prensa conjunta tras las conversaciones. No se firmó nada. Se hicieron declaraciones generales antes de comenzar la conversación y declaraciones específicas después. La falta de resultados concretos fue, de hecho, el principal resultado de esta reunión. Y no podía ser de otra manera, por mucho de que Trump calificara la reunión de excelente, muy cordial, maravillosa, y la puntuara en una escala de 0 al 10 con un 12. Entonces, ¿cuál es la realidad? Al partir Trump de Busan, quedó claro que había perdido, ya que Estados Unidos no puede intimidar a China como otros países. Aunque lo intentó de nuevo, anunciando antes de su reunión con Xi Jinping que Estados Unidos, que ya supera con creces a China en armamento nuclear, reanudaría las pruebas nucleares. Así empezó Donald Trump este viaje a Corea del Sur, intimidando a Pekín, hablando de fuerza nuclear, dándoles a entender de que ellos son más potentes y que inmediatamente ellos van a empezar a hacer pruebas nucleares. ¿Y saben una cosa? Esto no tuvo efecto. Pekín no anunció hasta el último minuto que el presidente chino había viajado a Busan para reunirse con Trump, lo que puso a los estadounidenses muy nerviosos. Durante las conversaciones, China volvió a burlarse de Estados Unidos, insinuando claramente su farsa lunar al anunciar su intención de alunizar una nave espacial tripulada en la Luna para el 2030. Antes de que comenzaran las negociaciones, Trump no descartó firmar un acuerdo comercial con Xi Jinping, pero esto nunca se concretó. Inicialmente, el presidente estadounidense afirmó que se había alcanzado un acuerdo sobre metales de tierras raras, un acuerdo anual que se revisaría cada año. Sin embargo, luego declaró que aún no estaba en vigor, pero que se firmaría muy pronto, alegando que quedan pocos obstáculos importantes. Obstáculos importantes, pero pocos. Las declaraciones del presidente estadounidense en el avión tras las conversaciones centradas principalmente en el comercio y Ucrania demuestran que los estadounidenses no las consideraron inicialmente como algo serio y que su objetivo era mediar en una tregua en la guerra comercial con Pekín en los términos más favorables para Estados Unidos. Esto se ve reforzado por la afirmación de Trump de que ni siquiera abordó el tema de Taiwán, un asunto clave para las relaciones bilaterales con el negociador difícil de Xi Jinping. Y si se dan cuenta, este argumento no está muy alejado de lo que pues hemos escuchado de Alexander Mercuris. Así que malas noticias para Kiev. Por supuesto, Trump no logró que el líder chino aceptara y según él ni siquiera discutió, en esencia no se discutió nada del petróleo. La exigencia de que China dejara de comprar recursos energéticos rusos, aunque previamente había manifestado su intención de plantear este tema, no lo hizo. No tuvo los suficientes para hacerlo. Xi Jinping, a quien el presidente estadounidense calificó como de amigo de larga data, el distinguido y respetado presidente de China, prometió, según el presidente estadounidense, ayudar a resolver el conflicto ucraniano, pero Trump hizo una declaración devastadora para Kiev. Coincidimos en que las partes están inmersas en hostilidades y que a veces simplemente tenemos que dejar que luchen. ¿Qué gana el mejor?
Que gane el más fuerte, ¿no? Estas palabras me imagino que han de haber aturdido a todos en Ucrania, principalmente a la Junta de Kiev. Hace poco dijo que dejen de matar gente, váyanse a casa y de repente sigan luchando y dice que China piensa lo mismo. Cuando dijo Trump la verdad, entonces o ahora, ¿cuándo ha dicho la verdad? Ahora, ¿por qué tanto Estados Unidos como China se benefician? Aunque por diferentes razones de la guerra de Ucrania, al igual que su probable resultado, una victoria rusa, pero no una victoria aplastante para Ucrania, Moscú lamentablemente tampoco se inclina por esta última opción, ya que los intereses rusos coinciden, pues son completamente diferentes. Y este artículo de opinión también habla de los resultados reales, si es que los hay. En cuanto a los resultados concretos de las conversaciones de Busan en Corea del Sur, son prácticamente insignificantes. El anuncio del Ministerio de Comercio chino de que ambas partes suspenderán las represalias contra sus industrias navales durante un año, pues se podría decir que es creíble. Las declaraciones de Trump, que hoy dice una cosa y mañana otra, ¿se dan cuenta? No es solamente de que hablan, dice esto, también Sargrat habla de lo mismo, también Mercuris habla de lo mismo, Trump dice una cosa y mañana dice otra. Supuestamente redujo a la mitad los aranceles al contrabando de fentanilo en China, del 20% al 10%, tras la promesa de Xi Jinping de intensificar la lucha contra el narcotráfico. También afirmó que los aranceles de los productos chinos se habían reducido del 57% al 47%. De hecho, son aún menores. El destacado americanista ruso Dmitry Drumlinsky escribe sobre este tema en su canal de Telegram. Y cito, la mayoría de los productos importados a Estados Unidos desde China están sujetos a un arancel del 30%. Los productos considerados esenciales como computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, monitores, televisores, etc., están exentos de aranceles. China importa productos estadounidenses con un arancel del 10%. Según Trump, también se alcanzaron ciertos acuerdos para negociar con Nvidia y otras empresas sobre chips. Muy tarde, señor Trump, demasiado tarde para ello. Ya los chinos ya tienen su rumbo en esta situación. Por supuesto, ninguna de las partes ha revelado todos los detalles, pero los resultados son en cualquier caso muy modestos. Sin duda, intentarán alcanzar un acuerdo provisional en un futuro próximo para al menos paliar sus diferencias comerciales, pero no lograrán resolverlas. La fórmula de caminar lado a lado sin interferir que Xi Jinping le propuso a Trump no convence a los estadounidenses porque este no es el estilo del imperio estadounidense. Porque en ese caso se quedarán rápidamente rezagados respecto a China si no le ponen trabas. Esa es su manera de hacer las cosas. Xi Jinping se equivoca si de verdad cree que, aunque difícilmente lo hace, que el desarrollo de China no contradice la visión de Trump de hacer Estados Unidos grande otra vez. Porque en ese caso, Estados Unidos se convertirá en una gran potencia poderosa y China en una superpotencia. Sin una lucha decidida y sin reglas, Washington no aceptará ceder su primacía a Pekín. De ninguna manera. Así que hablemos de esa emboscada con un intercambio de visitas. Los negociadores también discutieron la posibilidad de intercambiar visitas y aquí hay un giro inesperado. Trump había declarado previamente que visitaría China ya en enero, ahora habla de abril y Xi Jinping, según dijo, devolverá la visita a Estados Unidos un poco más tarde. Parece que Trump no tiene ninguna confianza en que Estados Unidos y China puedan alcanzar una tregua comercial antes de enero. Existe otra razón por la que Trump decidió posponer su viaje a China, un destino que Biden nunca visitó durante su presidencia. La clave está en lo siguiente. Dado que resulta evidente que no tiene sentido que el líder chino visite Estados Unidos poco después de su reunión con Trump en China, es probable que Washington espere.
como escribe Nikolai Vavilov, destacado sinólogo ruso, en su canal de Telegram. Vincular el viaje de Xi Jinping con las elecciones legislativas de mitad de mando, es decir, las de noviembre de 2026. Mientras tanto, el Pleno del Comité Central del PCCH está programado para octubre-noviembre de 2026 y un viaje a Estados Unidos tan cerca de la fecha se interpretaría internacionalmente como una señal de debilidad por parte de Xi Jinping. Un plazo diferente, finales de 2026, le resulta más conveniente. También se considera la opción de no asistir. Han transcurrido aproximadamente 6 años entre la reunión actual y la anterior entre ambos líderes. Así que el camarada Xi, el predicador del globalismo, ¿no? Es poco probable que el líder chino esperara mucho de las conversaciones con Trump. Y yo consideraría que esperaba absolutamente nada. Solamente fue algo como cumplir con el compromiso. Pero como siempre, aprovechó la oportunidad para instar a los estadounidenses a aceptar con celeridad lo inevitable, que ya no pueden detener el crecimiento y el desarrollo de China. Tras la cumbre, la televisión central de China emitió fragmentos claves del discurso del presidente Xi al presidente estadounidense. Xi Jinping pidió a Trump que demuestren conjuntamente su responsabilidad y trabajen juntos para lograr objetivos importantes, prácticos y beneficiosos para ambos países y para el mundo entero. El diálogo es mejor que la confrontación. China y Estados Unidos deberían mantener la interacción y mejorar el entendimiento mutuo a todos los niveles e interactuar positivamente en el ámbito regional e internacional, dijo el presidente de China. Qué magnífica selección de palabras, ¿verdad? La agencia de noticias Xinhua destacó el llamado de Xi Jinping a Trump para que detallara y finalizara el trabajo de seguimiento lo antes posible, mantuviera e implementara el consenso y habiendo logrado resultados tangibles, diera un respiro a las economías de China, Estados Unidos y el mundo. ¿Ok? Poner atención de que China no habla solamente de China, sino que también habla y el mundo. El presidente chino también señaló que la cooperación comercial y económica debe seguir siendo un factor estabilizador y un motor de las relaciones entre China y Estados Unidos, no un obstáculo ni una fuente de conflicto. ¿Qué? Debemos centrarnos más en los beneficios a largo plazo de la cooperación en lugar de caer en un círculo vicioso de represalias mutuas. Y así sucesivamente, aunque por supuesto se trata de una voz que clama en el desierto un sermón claramente fuera de lugar. Xi Jinping, yo diría que puede permitirse decir cosas como Estados Unidos, jugando con sus propias reglas, está perdiendo ante China en la carrera por el poder. Por lo tanto, el camarada Xi no tendrá voz en Estados Unidos. Los estadounidenses intentarán cambiar las reglas del juego, esto es evidente, esto es de esperarse, esto es de verse, mientras que simultáneamente recurren a todo tipo de tácticas sucias contra China para evitar perder la cara. No soportan perder y no saben cómo hacerlo. Los chinos tendrán que enseñarles. Así que, en resumen, como vimos, Xi Jinping ha ganado indiscutiblemente la cumbre de Busan en Corea del Sur. Los acuerdos entre él y Trump fueron efímeros. En el mejor de los casos se puede concluir que ambas partes buscan una tregua en la guerra comercial para que, mientras la confrontación continúa, se reduzcan los riesgos de una crisis económica global que todos desean evitar. Otra cosa también es absolutamente clara. La victoria de uno de los dos contendientes por el título principal de potencia mundial dependerá de la posición de Rusia. El triángulo geopolítico global no ha desaparecido. Solo cambia el peso y la influencia de los países que lo conforman. Hace medio siglo, Pekín poseía la parte dorada. Ahora podríamos decir que la posee Moscú, y Moscú también posee la bala de plata.
Así pues, de que ya teniendo desglosado estas dos grandes opiniones de Mercuris y Tsarkrat, pues yo diría que esta compleja danza entre Xi Jinping y Donald Trump, esta opinión de expertos rusos como Tsarkrat, nos obliga a reevaluar el resultado de la cumbre de Busan. Y es que yo diría que fue una derrota para Estados Unidos. Y la relación está en un punto muerto, en un punto fallido. Trump perdió porque Estados Unidos es incapaz de intimidar o competir con China en igualdad de condiciones. A pesar de sus amenazas nucleares y arancelarias, ¿no? La fórmula de Xi Jinping de caminar lado a lado sin interferir no convence a Washington. No va a convencer a los republicanos, a los demócratas, a los warmongers, a los neoconservadores, a los belicistas. Porque saben que sin trabas, China los superará rápidamente. Xi ganó la batalla diplomática, forzando a Trump a la cautela y a aceptar una tregua comercial. Pero ambos tienen un solo resultado real: la necesidad de una tregua en la guerra comercial para evitar un colapso económico global que nadie desea. Y crucialmente, hay un consenso tácito. La declaración más devastadora para Kiev fue el consenso que Trump y Xi compartieron sobre Ucrania. Coincidimos en que las partes están inmersas en hostilidades y que a veces simplemente tenemos que dejar que luchen. Esto confirma la lectura estratégica. Ni Washington ni Beijing interferirán en el conflicto en su formato actual. Y es que lo que pasa es de que ambos se benefician. Aunque por diferentes razones de la guerra de Ucrania, ambos han aceptado la alta probabilidad de una victoria rusa, siempre y cuando no sea una victoria aplastante. La pregunta de quién logrará arrebatar la hegemonía global ya no depende solo de Beijing y Washington, como hace medio siglo China. Hoy es Rusia quien posee la parte dorada del triángulo geopolítico. La victoria de uno de los dos contendientes, Xi o Trump, por el título de la principal potencia mundial dependerá de la posición final de Moscú y de su capacidad para finalizar el conflicto en Ucrania bajo sus propios términos. La clave no está en las tarifas, está en el campo de batalla. ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios. ¿Creen que Trump y Xi están siendo manipulados por un Kremlin que ya se preparó para la guerra económica total? Déjenme saber sus comentarios ahí en la sección de comentarios. Y si les ha parecido parte de este análisis un poco tedioso, pero es que así es la geopolítica, precisamente geoeconómica y estratégica, pero hay que entrar en ello porque dependiendo de estas conversaciones entre estos dos grandes líderes, entre estas dos superpotencias, podemos discernir hacia dónde se dirige este conflicto. Y el único resultado que yo como Rodolfo aquí de que hablan encuentro es de que esta balanza, el eje de esta balanza lo impone Rusia. Ya los dos grandes han dicho dejarlos pelear y que gane el mejor, que gane el más fuerte, pero que gane no tan contundente, pero que gane. Si les ha parecido este análisis, denle el me gusta que le ayuda a este canal. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal y cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Activen la campanita para no perderse otro episodio o otro nuevo análisis geopolítico de qué hablan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Está caliente acá en el trópico, ya estoy sudando un poco acá. Hasta la próxima.